Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy os vamos a explicar al detalle la ascendencia de esqueleto y además os daremos unos matices que no dimos en la reseña, y es que el esqueleto, aunque es una ascendencia, también se puede utilizar, digamos, para adquirir esa ascendencia en una partida en la que pues, nuestro personaje muera y queramos jugar con él porque le resuciten como muerto viviente, ¿vale? Funcionaría como el arquetipo, pero cambian cosas, ¿vale? Entonces ahora os lo explico todo sin ningún problema. Vamos a echar un vistazo al esqueleto. Antes de entrar de lleno en el esqueleto, vamos a echar un vistazo a este párrafo de aquí, convertirse en muerto viviente, que ya mencionamos en la reseña, que tenía su interés, y ahora vamos a centrarnos en la parte que nos interesa relacionada con el esqueleto en sí. ¿Vale? Aquí nos dice que básicamente un esqueleto como tal pues es cualquier criatura que tenga esqueleto, puede ser un esqueleto como personaje jugador, ¿vale? Entonces aquí lo que nos viene a decir es que si jugamos con un héroe y muere a lo largo de la partida y en algún momento pues se resucitara convirtiéndose en un esqueleto, pues lo que tendríamos que hacer es, digamos, sustituir toda la ascendencia de ese personaje por la ascendencia del esqueleto, apuntándole, añadiéndole las dotes de ascendencia pertinentes, ¿vale? Relacionadas con el esqueleto. Es decir, que quitaríamos todo lo anterior. Por ejemplo, tenemos un elfo con sus dotes de ascendencia, muere, le resucitamos como esqueleto, pues eliminaríamos todas las dotes relacionadas con el elfo y las sustituiríamos por las dotes que nos daría la ascendencia de esqueleto. Esto sería, como digo, si en una partida con otros personajes pues ocurriera esto. Se puede empezar desde nivel 1 con un esqueleto a través de las reglas normales, utilizando su ascendencia que aparece aquí, ¿vale? Vamos a echar un vistazo ya a lo que nos ofrece el esqueleto. Nos vamos a encontrar una introducción, como siempre pasa con las ascendencias, en las que nos va a hablar de en qué consiste el esqueleto. Básicamente nos va a decir que el esqueleto suele ser el muerto viviente, uno de los muertos vivientes más básicos que hay en el mundo de Pathfinder 2, pero estos esqueletos en concreto son diferentes a los esqueletos típicos que nos podemos encontrar en nuestras aventuras cuando luchamos contra ellos, porque estos, digamos que tienen su inteligencia propia, ¿no? Tienen su propia identidad de alguna manera. Aquí nos especifica que los esqueletos cuando mueren pueden, digamos, perder bastantes de sus recuerdos y mantener algunos, o incluso pueden perder todos los recuerdos y considerarse, digamos, una ascendencia en sí misma como tal y empezar de cero, digamos, ¿vale? Todo depende un poco del enfoque del jugador, o sea que es libre. También nos dice que tienen una tendencia a ser neutrales malignos, pero también pueden ser neutrales absolutos como forma típica, ¿vale? Siempre nos dice ese tipo de cosas, aunque considero que siempre podemos hacer ciertas elecciones un poco variadas en ese aspecto, porque tampoco influyen mucho en la jugabilidad como tal. Pero vamos, que por norma general nos menciona esto. Incluso nos dice en la sección de alineamiento y religión que podemos tener esqueletos que lógicamente adoren a Urgatoa, que es el dios por excelencia de los muertos vivientes. Hay algunos más, como ya vimos en la reseña, pero incluso es posible que un esqueleto busque redimirse, puesto que es un muerto viviente y bueno, pues quizá quiera redimirse de sus pecados o de la circunstancia que le ha llevado a ser muerto viviente, y puede llegar a adorar precisamente dioses de redención, ¿vale? Dioses de perdón, de redención y demás. Nos dice en sociedad que no existe una ciudad en la que ellos, digamos, controlen, o sea que no hay comunidades grandes de esqueletos. De hecho se entremezclan normalmente con los muertos vivientes en países o regiones donde los muertos vivientes son prominentes, están en mayor cantidad, pero que fuera de ese tipo de regiones pues podríamos encontrarlos viviendo de forma solitaria, intentando más o menos convivir con la sociedad en general, aunque la sociedad no los llega a tolerar bien porque al final son esqueletos y demás. Entonces les cuesta, digamos, buscar, lograr encajar, ¿no?, en estas comunidades.
Y bueno, en descripción física, pues lógicamente ya sabemos, son esqueletos, ¿vale? Nos dice que mantienen ciertas cosas, podrían mantener incluso cuernos, cola o restos de alas, pero que no son útiles porque eres un esqueleto y digamos que no se pueden utilizar normalmente. Ya veremos que hay una dote para esqueleto, para ascendencia, que sí que nos permite utilizar algunas de estas cosas, ¿vale? Y en cuanto a nombres, pues tienen nombres curiosos, dependiendo. Si han sido creados por nigromantes, que suelen ser los que levantan esqueletos para usarlos como sus siervos, pues tendrán nombres que les haya puesto el nigromante. Que en algunas ocasiones, aquellos que recuerdan su vida pasada, o parte de ella más bien, pues algunos pueden mantener su propio nombre, ¿vale? Pero los nombres pues son bastante graciosos, ¿vale? Nos sugiere, por ejemplo, llamar a nuestro esqueleto mandíbula castañeteante, ¿vale? Hay uno que se llama tope de puerta, o sea, ya me dirás tú la vida que ha tenido ese esqueleto que ha levantado el nigromante para ponerle ese nombre, ¿vale? O sea, hay cosas muy así, muy graciosas. Y luego ya entramos en lo que es la mecánica, ¿no? Vamos a encontrar aquí a la derecha, como siempre, una columna en la que nos va a decir que el esqueleto es raro, ¿vale? Tiene una rareza alta, tiene 6 puntos de golpe, su tamaño es mediano, la velocidad es de 25 pies. En cuanto a mejoras de característica, tenemos destreza, carisma y una gratuita a elegir, y su desventaja será la inteligencia, puesto que es muerto viviente. Idiomas, tiene el común, el Necril, que es el idioma de los muertos vivientes por excelencia, vamos, el que tienen todos o casi todos, y luego tantos idiomas adicionales como su modificador por inteligencia. Y nos da las opciones de aclo, élfico, enano, infernal, infracomún, orco y cualquier otro idioma al que tengas acceso, como idiomas de tu región. En cuanto a la ascendencia, ¿vale? Serían los rasgos de ascendencia, tendremos el rasgo esqueleto y el rasgo muerto viviente. Y luego tenemos el rasgo de muerte en vida. El rasgo de muerte en vida dice que disponemos de beneficios básicos de los muertos vivientes, que aparecen en la página 44. Ahora le hemos echado un vistazo. Dice que para tu hambre de muerto viviente no consumes carne como los ghouls, ni bebes sangre como los vampiros, sino que coleccionas huesos que puedes utilizar para remendarte, para repararte, ¿vale? Bien, vamos a echar un vistazo a estos beneficios básicos, página 44. Aquí vienen beneficios básicos y aquí beneficios avanzados de los muertos vivientes, ¿vale? Son diferentes. Entonces, de forma normal tendremos estos beneficios y puede que más adelante, según vayamos jugando, pues lleguemos a optar a adquirir estos beneficios avanzados a través de dotes, ¿vale? En los beneficios básicos nos dice que tenemos el Necril, que eso ya viene en la columna, como hemos visto. El personaje que vamos a crear tendrá visión de muerto viviente, que tiene visión en la penumbra, o en la oscuridad, si tu ascendencia ya tenía visión en la penumbra. Esto, lo de la ascendencia y demás, pues tiene más que ver con los arquetipos de muerto viviente más que con el esqueleto, ¿vale? Tienen curación negativa, es decir, que se curan con energía negativa. No sufres daño con energía negativa y te cura cualquier efecto negativo que cure a muertos vivientes, ¿vale? Pero la positiva es mala, ¿vale? Te hace daño. Luego tiene la supervivencia negativa, que dice que, bueno, es una mecánica que nos permite jugar con los muertos vivientes, ya que normalmente cuando un muerto viviente llega a 0 puntos de golpe, se destruye, se volatiliza, ¿vale? No entra en estado moribundo. Sin embargo, para jugar, pues cambian esto. El jugador que lleve un personaje muerto viviente, pues puede alcanzar los estados de moribundo normales, ¿vale? Aquí lo vemos detallado. Dice que en vez de ser destruido al 0 puntos de golpe, la poderosa energía negativa trata de evitar que seas destruido incluso en circunstancias extremas. Que cuando llegas a 0 puntos de golpe, quedas noqueado y estás moribundo. Nos remite a las reglas comunes del manual básico, ¿vale? Dado que eres un muerto viviente, muchos métodos para evitar que sigas muriendo, como estabilizar, no te benefician. Y hay un detalle que es importante tener en cuenta. Que cuando mueres sí eres destruido, ¿vale? Cuando mueres definitivamente. Luego tendrá inmunidad a efectos de muerte, ¿vale? Esto evita que mueras automáticamente o cuando tu valor de moribundo aumenta, pero no te hace inmune a otras partes del conjuro o efecto.
Y nos pone un ejemplo del conjuro asesino fantasmal que nos hacía daño y podíamos morir instantáneamente con el conjuro. Bueno, pues nos dice que otros estados sí nos afectarían por el conjuro, pero no esa circunstancia concreta de morir instantáneamente. Después tiene protección contra enfermedad y veneno, con un +1 a las salvaciones cuando nos veamos sometidos a estos perjuicios, ¿vale? Y luego tenemos el hambre muerta viviente. Aquí nos especifica que todos los muertos vivientes tienen una ansia que tienen que satisfacer, ¿vale? Un hambre, una ansia, un apetito. Entonces simplemente es algo que debemos interpretar, ¿vale? Eso ya de primeras lo tenemos que hacer. Y también nos añade que además, aunque no duermes, porque los muertos vivientes no duermen, entras en un estado de quietud durante al menos 4 horas al día para recuperarte, es decir, que descansan 4 horas al día. Eso les permite curarse como un personaje normal, ¿vale? Pero solo en 4 horas, por lo cual los hace ideales para guardias y cosas así. Dice que muchos muertos vivientes prefieren descansar cuando el sol está en lo más alto, pero eso es una cosa a decidir por el jugador. Y luego ya veríamos beneficios avanzados que nos van a mejorar la visión, pues nos da visión nocturna o visión en la oscuridad, protección mayor contra enfermedad y veneno y protección contra dormir y parálisis, ¿vale? Ya nos añade una protección extra que no teníamos antes, aparte de mejorar la protección anterior. Bien, ahora ya volvemos al esqueleto y ya proseguimos, ya después de haber leído todos estos beneficios de la ascendencia. Ahora vamos a las herencias esqueléticas, ¿vale? Nos van a proponer 4 opciones, si no recuerdo mal, 2, 3 y 4 opciones, ¿vale? La primera de ellas es el esqueleto del montón, que básicamente nos dice que, bueno, pues que somos esqueletos humanoides, ¿vale? Sea un elfo o un humano, pues serían, digamos, esqueletos del montón, lo más común de lo más común. El beneficio que se nos da es que nos aumenta la velocidad a 30 pies en vez de a 25, ¿vale? Porque dice que este tipo de esqueletos que se producen en masa pues son los más utilizados para crear soldados de a pie, ¿vale? Entonces nos aumenta la velocidad de movimiento. Luego tenemos el esqueleto compacto, que son esqueletos más pequeñitos, ¿vale? Como medianos, gnomos, goblin y demás. Entonces el beneficio es que el tamaño es pequeño en vez de mediano. Obtenemos una dote que es escurrirse rápidamente, aunque no reunamos los requisitos que nos piden en acrobacias para poder tener esta dote. Y dice que los espacios que no sean tan pequeños como para requerir la actividad escurrirse no son terreno difícil para ti, que se mueve con comodidad. Luego tenemos el esqueleto robusto, que sería más el esqueleto de un orco o de una criatura así más corpulenta, ¿vale? Un enano, un orco u otra criatura con reputación de robustez. Dice que su beneficio es que nos aumenta en vez de 6 a 10 puntos de golpe y que obtenemos la dote duro de pelar. Y luego ya por último tenemos el esqueleto monstruoso, que son esqueletos que tienen partes del cuerpo diferentes, como cuernos, cola y demás, ¿vale? Lo que nos va a dar es un ataque sin armas de garra, cuerno, cola o ala que causa un D6 de daño. Dice que la garra causa daño cortante, un cuerno perforante y una cola o un ala contundente. Que pertenecen al grupo de pelea y tienen los rasgos sutil y sin armas. Bueno, pues uso de armas naturales, ¿vale? Y ya después entramos en las dotes de ascendencia, ¿vale? Que tenemos 4 opciones también. Y vamos a ver que hay un par de ellas que me hacen gracia, ¿vale? Me hacen bastante gracia. La primera, así en la vida como en la muerte. Dice que básicamente que es difícil recordar cosas concretas de tu vida anterior, pero a veces sabes cosas sin saber por qué. Y el beneficio es que nos da la dote de ascendencia adoptada. Esto es lo que nos permitía, si no recuerdo mal, escoger una dote de ascendencia distinta a la de tu ascendencia, ¿vale? Por ejemplo, en vez de la de esqueleto, pues podríamos aprender otra dote. Puedes elegir cualquier ascendencia, pero debe ser una que se adapte tanto a tu herencia esquelética como a quien eras en vida. Pues si por ejemplo hemos escogido esqueleto robusto, va a ser alguna ascendencia relacionada con un esqueleto robusto, como un orco o un enano, ¿vale? No podemos escoger un humano o un goblin. Dice que además, mientras estemos cubiertos de ropa o armadura, no tienes que hacer tiradas de engaño contra la CD de percepción de las criaturas para imitarte a ti mismo
como integrante de dicha ascendencia. Por ejemplo, si eres un elfo y te has cogido un esqueleto del montón, que es una de las herencias, ¿vale? Pues lógicamente si te vistes y no se te ve mucho, pues bueno, tu origen sigue siendo la de los elfos. Entonces te puedes interpretar a ti mismo como que eres un elfo, es lógico. Dice que es un disfraz no mágico y no te protege contra adivinación, ¿vale? Que no proporciona ninguna ventaja contra criaturas que estén haciendo activamente una prueba de percepción contra ti. Obviamente, si alguien está especialmente alerta mientras habla contigo, pues va a ver que eres un muerto viviente, un esqueleto concretamente. Luego tenemos la dote de desplome, que es una reacción. Esta es una de las que me hace gracia. La puedes hacer una vez cada 10 minutos. Y el desencadenante es un golpe crítico de un enemigo contra ti, ¿vale? Y básicamente te desmontas, te desmoronas, empiezas para evitar el golpe masivo y lo transformas en daño normal. Es decir, que anulas un crítico, pero te quedas tumbado. O sea, vamos, se te considera tumbado. Con lo cual, como estás tumbado, pues estás desprevenido ante otros ataques hasta que no te toque tu turno, en el cual lo único que podrás hacer es, por lo menos, estar obligado a gastar una acción para levantarte. Dice que no puedes actuar excepto para ponerte de pie, lo que te reforma como esqueleto de pie. Luego tenemos hacerse el muerto, que también me hace gracia, ¿vale? Es una acción normal que lo que nos permite es, pues, viene alguien, pues somos esqueletos, ¿no? Pues nos tiramos por el suelo y parece que, pues eso, que es un muerto que ha pasado mucho tiempo y está ahí muerto, ¿vale? Dice que para descubrir tu farsa, otra criatura debe tener éxito contra tu CD de engañar, con buscar o recordar conocimiento, normalmente asociado a religión o a un saber que tenga sentido, ¿vale? Utilizar, para darse cuenta de que realmente no estás muerto, sino que estás ahí haciéndote muerto, ¿vale? Como es lógico, nos dice que esto no funciona si el personaje que descubra tu cuerpo ahí desmoronado, tirado en el suelo, ya sabe que eres un muerto viviente. Y ya por último tenemos empatía muerta viviente, que nos permite tener relación con otros muertos vivientes, ¿vale? Porque al final, pues, es uno de los tuyos. Entonces, dice que podemos utilizar diplomacia para causar impresión o hacer una petición simple a criaturas descerebradas. Una criatura descerebrada, muerta viviente, pues sería un zombie o un esqueleto, ¿vale? Criaturas que no tienen mente. Pues podemos llegar a, digamos, tener una influencia en ellos. Dice que en tanto no haya criaturas vivas cerca, usualmente te dejarán hablar, ¿vale? Entiendo que son las criaturas que tengan el idioma y que tengan la capacidad de poder comunicarse, ¿vale? Con lo cual está bien si vas solo, no te van a atacar desde el principio. Si la criatura muerta viviente está dominada por una criatura cuyo nivel es más alto que el tuyo, normalmente necesitarás un crítico en tu tirada de diplomacia. Si estás tratando de hacer esta capacidad con un muerto viviente que pertenece a un nigromante, pues ahí nos encontramos este caso, ¿vale? Después de todo, el nigromante tiene un poder mucho mayor que tu personaje en los muertos vivientes que él controla. Y bueno, hasta aquí serían las dotes de ascendencia que podemos elegir a primer nivel, ¿vale? Habríamos visto la ascendencia de esqueleto y bueno, como podéis ver, pues es bastante curioso, ¿no? Que nos permite la posibilidad de seguir jugando con ese personaje que nos gustó tanto por su historia, por lo que sea, o si queremos crearlo desde cero, ¿vale? Viendo ya la explicación que os hemos comentado, pues ya sabemos que podemos hacer cualquiera de todas estas opciones posibles. Así que nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.